Aquí estamos una vez más en nuestro programa, su programa Debatiendos. Por aquí, bueno, les habla Jonathan Cordero, dándoles la bienvenida. ¿Quién Chávez? Gracias, Jonathan. En Debatiendo, programa número. Yo creo que es el programa número 6 del 2026, si no me equivoco. Creo que se me trató por ahí. Bueno, agradecer de antemano a las personas que dedican parte de su tiempo para escucharnos. Lo que venimos a debatir aquí, ya estamos ya cada semana. Sí. Hemos logrado ya coordinar un horario donde podamos conseguirnos y debatir algunas cosas que están sucediendo. Y bueno, para iniciar, Kendrick, cuéntame, ¿cómo va esta hermosa semana de febrero? Bueno, vamos a empezar. Por ahí, antes que inicies, por ahí vi un meme hoy en Instagram que decía: aguanta, campeón, a febrero todavía le falta una semana. Sí, vale, estamos en un febrero reverde y históricamente parece que todos los acontecimientos de lucha y resistencia revolucionaria, parece que todos son en febrero. Aparentemente, ayer tuvo... Que en el primer video de este mes, de febrero, que fue febrero rebelde, una revolución dentro de la revolución, se supone que íbamos a hacer un resumen de diversas cosas y nos saltamos muchas. Sí, bastante, nos saltamos bastante fechas patrias. Y retomando el tema, uno dice fechas patrias porque han sido fechas de resistencia y contraofensiva revolucionaria o contraofensiva de los pueblos. Ayer se cumplieron 7 años de la Batalla de los Puentes. Batalla de los Puentes, 23 de febrero del 2019, como vi el SEC. Donde, bueno, fue una invasión disfrazada, basada en una ayuda humanitaria, bueno, donde estuvieron los actores de la oposición de siempre, lo que siempre hablamos. Los mismos que están hoy estaban ayer. Sí, los del perdón. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo en la matriz, no hay nada nuevo en el tema de los opositores. ¿Tú recuerdas que para esa fecha, Henry, 21, 22 de febrero, 23 de febrero, se hizo un concierto en la frontera Colombo-Venezuela? Sí. Para coger un recurso, sí. Y esos reales se perdieron, salió Don Omar por ahí, yo puse $1 millón, ¿dónde está mi sí, plata? Vale, eso online, ¿no? Que duró... Venezuela Online, cosas sí, así. Venezuela Online. Que por cierto, el organizador es uno de los violadores de la lista de Einstein. Sí, él está entre la lista. Y retomando el tema del concierto online, Venezuela Libre, en ese entonces, mucho tiempo después estaban pidiendo que los que estuvieron en ese concierto, que por qué no hicieron un concierto a favor de Gaza, y todavía lo siguen pidiendo. Y así a través de muchos países latinoamericanos que han habido verdaderas protestas y represiones por parte de eso. Vamos a hacer un concierto por Argentina. Por Argentina. Hoy se está hablando y salió la noticia que hay un posible paro de fútbol, de deporte nacional. Ahora sí, señores, se ven complicaciones en el gobierno de Milei. Ya no importa, a la gente en Argentina no le importa si le baja el sueldo, si le quitan todo, la comida, si lo pones a trabajar 24 horas al día, pero si le toca el fútbol, hermano. Bueno, Maradona lo tienen como un santo, te puedes imaginar. Entonces, ayer fue una fecha conmemorativa, volviendo al tema de los 7 años y la lucha. Yo creo que lo importante allí de esa lucha fue que el pueblo se unió a las Fuerzas Armadas y evitaron ahí está el presidente en ese entonces de Colombia, ¿no? Iván Duque, fue uno de los que llevó, ellos todos. ¿El último de Petro me tuvo? Sí, ellos todos le decían el cerdito, ¿no? Y el Porky, y el grupo de Grima. Ajá, estaba el perrito de Kuczynski. Sí, ahí fue cuando el autollamado presidente interino se fue por los caminos verdes y contradictoriamente
nadie lo recuerda, fueron guiados y orientados por los narcos de la zona, Exacto, por los rastreros. por los rastrojos. Rastrojos. No, Pero los no, rastrojos guiaron al rastrero ese. sí, entonces, no, nosotros aquí de este programa siempre vamos a nombrar los puntos de la historia porque no podemos olvidar todo lo que ha hecho la oposición estos largos años para hacerle mal al pueblo Bueno, hay venezolano. que recordar que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir. A repetir los mismos errores. Entonces nosotros tenemos que 23 de febrero, una fecha importante siempre para recordar. También tenemos nosotros en esta temática lo que es el tema de la consolidación de la revolución, a pesar de que vamos nosotros en el tema adverso, la mediática nos adversa con distintas, siguen los bombardeos, Sigue bombardeo mediático, en el tema del cómo está guiando la presidenta encargada Delcy Rodríguez esta semana. Hay unas contradicciones, estoy hablando contigo temprano, hay unas contradicciones, contigo, pero si no estaba hablando temprano. Hay unas contradicciones. Estos medios de desinformación dijeron que desde el 3 de enero hacia acá había aumentado la venta de petróleo de Venezuela a Estados Unidos. Pero ayer esos mismos medios dijeron que en comparación con octubre del 2025, la venta de petróleo de Venezuela a Estados Unidos ha disminuido. Estos mismos medios dijeron hace un mes que Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos. Y hoy están diciendo que quieren que se lo extraditen. ¿No? Y estos mismos medios informaron de que habían 2 presos que fueron presos por corrupción, que están aquí en Venezuela, fueron capturados por el AIE en Estados Unidos. Entonces, vamos a una pregunta. En el dado caso de que sea cierto que los capturados en Estados Unidos, ¿cómo entraron? Esa es la gran... ¿Quién los ayudó a entrar? ¿Quién los ayudó a vivir dentro de Estados Unidos sin que nadie se diera cuenta? Esa es la gran pregunta. Que nos lleva entonces a otra cosa. Porque esta semana ha estado convulsiva. Bueno, no se dio. Esperábamos que Estados Unidos atacara a Irán el fin de semana. No se ha dado todavía. Pero hay movilización de aeronaves todavía. La situación en México. El gobierno mexicano, porque también uno se mete en las redes a ver las noticias y ves la idiotez de, vamos a decir, la derecha. Eso no existe. Pero la oposición al gobierno de México, la idiotez de decir gracias a Estados Unidos, pero mira las contradicciones como siempre. Lamentablemente esta gente no sé si el cerebro no les da, que les subir de vez en cuando. El gobierno de México da de baja al cheque, al Mencho. El gobierno de México, las fuerzas policiales de México, la Guardia Nacional Mexicana, el Ejército Mexicano, da de baja a la cabecilla de uno de los carteles más peligrosos de México. Sí, casi, y de todo el hemisferio americano. Soldados mexicanos mueren y son heridos en el enfrentamiento. Soldados mexicanos dan de baja a estos narcos. El gobierno de México anunció, ¿no?, que dieron de baja al tipo. Estados Unidos dice que ellos colaboraron con México dando información para la posible. México, una hora después, dice, cierto, Estados Unidos nos dio información que nosotros utilizamos para combatir a estos delincuentes, y sale
esta gente a decir gracias a Estados Unidos. Sí. ¿Cuántos soldados norteamericanos murieron en el enfrentamiento? Sí, nosotros, por los medios. Porque, ojo con esto, ojo con esto. Yo puedo decir, Kendrick, yo te di la información para que tú llegues al centro de Valencia. Perfecto. Tú utilizaste la información para llegar al centro de Valencia, mas eso no quiere decir que mi información te lleve a la Plaza Bolívar. Sí. Ahora, las contradicciones. Entonces que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que uno ve en las redes, no dejarse llevar por todo lo que se ve, echarle un poquito de aceite al cerebro para que la cosa vaya funcionando poquito a poco. Uno le va como los carros hasta que arranque. Le agradeciste al gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, por matar tipo. Pero ahora que se formó la guerra dentro del Estado mexicano entre los narcos y el gobierno, ahora estás culpando al gobierno. A la presidenta, a Claudia. ¿Eh? Entonces, para que ustedes vean la idiotez de estos sectores de la Tiene internet y busca los presidentes de México. Que han capturado, más ha capturado. No, pero ¿de dónde empieza? Y disculpen, porque a veces tanta información y nosotros somos improvisados a veces. Pero ¿de dónde empieza el mal en México? Ah, no, ya va, espérate. Para completar. Hace unos años, alguien sacó un reportaje que decía, tratando de culpar a China, de que los carteles mexicanos compraban armamentos norteamericanos a través de Alibaba. Que Alibaba, una empresa de Una aplicación, sí. ¿Será verdad? No sabemos si fue por Alibaba o debe ser por Amazon. Pero entonces ahora, el gobierno de México, las Fuerzas Armadas, dan a conocer que las armas que han sido decomisadas, capturadas en los enfrentamientos, de los asesinados, de los puestos que han tomado, y los cartuchos y las balas son de fabricación norteamericana. Podemos recordar, pero hay que buscar ahí de qué cartel fue. Hace unos días, hace unos meses, uno de los líderes del narcotráfico mexicano acusó a Donald Trump del suministro de armas. Ellos nos dieron armas a nosotros. Lo que pasa es que es una hipocresía bien hipócrita, voy a llamarlo así, suena sarcástico. Yo creo que ya nadie debería meterse o caerse en el embuste del tema de cómo es la venta de armas en Estados Unidos, porque por muy ignorante que tú seas, tú sabes cómo es el sistema de la venta. Eso es, tú puedes comprar la cantidad de armas por cualquier vía. Y es más fácil comprar un arma que comprar un carro. Claro, y lo único que te piden, lo único que te dan es unos días, y depende de la compra. Unos días por eso te estoy diciendo, unos días para verificar cierto papeleo simple. Porque tampoco es que es una gran... Me averiguo a los hermanos mexicanos que tuvieron involucrados, los presidentes mexicanos que tuvieron involucrados en el asesinato, porque de ahí es que nosotros vamos a relatar de dónde empieza y dónde se empieza a dañar México, donde el anterior presidente y la presidenta Claudia agarran un país, asumen un país ya totalmente narcacidado por todos los lados, un narcoestado se puede decir, donde ahí hay muestras de corrupción y hay muestras de todo tipo, donde las fuerzas policiales y casi todo el Estado mexicano está o es cómplice del tema del narco. Entonces ellos muy tranquilamente culpan a la presidenta, pero el tema de México... Tengo que buscar la información que estoy buscando en otra aplicación que no sea Google, porque no me la va a dar. El tema de lo que sucedió ahorita el fin de semana, en estos días previos, es algo que yo creo que de verdad todo tiene que ponerse, todo país latinoamericano, gobernante, Estado, tiene que ponerse a pensar
de lo que está sucediendo. Pero yo creo, Jonathan, que para nadie tampoco sea de sorpresa porque sabemos lo que pasó en Colombia. Exacto. En años anteriores. Pero identificaron los documentos Y de todo, la CIA. y todo ese tema complejo de Colombia, porque ahí sí yo tengo un poquito más, he estado, porque el caso el caso como mexicano es más complicado por la cantidad de carteles que hay en México. En Colombia nada más habían dos carteles públicos, que era el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Y sabemos la realidad de dónde, cómo nace el cartel de Medellín, cómo es financiado, cómo es bien visto en su momento por la CIA. Después, cuando ya el cartel de Medellín no les conviene, simplemente se aliaron todos, se alió DEA, se aliaron los perseguidos, que salieron los famosos Pepe, los perseguidos por Pepe, se alía la inteligencia israelí, se alía la inteligencia y todo lo FBI y todo, y le logran, se unen. El gobierno, para nadie es un secreto, el gobierno de Samper recibió financiamiento del cartel de Cali, eso está documentado en todas No sé partes. si por eso que se desclasificaron unos documentos de financiación fue de la CIA, el FBI, Y de donde Pablo Escobar patrocinó en la campaña de Álvaro Uribe. Ajá, sí, y Álvaro Uribe sale en un libro de sí, de la CIA y de la desclasificación, sale como una persona que está solicitada, creo que es el número 82 en la lista, y entonces utilizan a Pablo, después utilizan a Samper, se alían para la presidencia y logran acabar con el cartel de Medellín. Pero entonces después viene Estados Unidos y traiciona a Samper. Acuérdate que Samper, siendo presidente, no se podía bajar del avión porque él estaba solicitado por la DEA, por el tema de ya la vinculación que tenía Samper con el cartel de Cali. Entonces eso sucedió en los años 90. Después, y en ese mismo proceso México se fue desmoronando, y hoy tenemos lo que hoy es México. Eso también sucedió cuando supuestamente mataron a un hijo del Chapo, que también acabaron con una ciudad completa. A eso se lo anotamos a que México, Jonathan, si nosotros hablamos, aquí hubo una crisis en los 80, en los 90, que siempre lo tenemos que tocar, que fue el tema del 80% casi de la pobreza extrema. México hoy en día tiene un alto porcentaje de pobreza extrema, aunado a un racismo, porque en México hay racismo extremo. En México a los indígenas como tal no le daban acceso, no eran vistos como mexicanos. Ahí está lo que pasó en Chiapas. ¿Por qué se rebela el pueblo indígena de Chiapas? Porque no tenían ni siquiera escuelas primarias. Todo esto lo aprovechan los narcos y se van haciendo reyes en los pueblos. Crean hospitales, y la gente crean hospitales, crean escuelas, crean universidades, crean empleo. Entonces está lo complejo allí social, está entre lo moral y está lo de sobrevivir. Tú le preguntabas a una gente en donde nació el Chapo, pero es que ese dinero es producto del narco, y la gente humilde te decía, hermano, pero es que a mí no me interesa donde sea, lo único que te puedo decir es que estos son los únicos que se fijaron que nosotros existíamos. Y así pasó y eso va enredando más el papagayo, porque la gente se mete y compra la conciencia, porque el pueblo no se siente protegido por el Estado como tal. Todo eso lo heredó y lo hereda Claudia. Yo tengo una cosita aquí para... Hace un ataque letal, da un golpe certero ¿cómo es que se llama?
quinta generación, ¿cómo es que se llama donde estaba el Mencho? Cartel de Sinaloa, nueva generación. Cartel de Sinaloa, nueva generación. Pero mira, porque me apaga el teléfono aquí. Pero yo siempre he dicho que no existe casualidad. Escucha esta noticia. Esto lo publica radioformula.mx. Trump sale ligado a fiestas del cartel de Sinaloa en los nuevos archivos del caso este. Cartel de Sinaloa. Yo estoy aquí buscando de dónde surge el cartel de Jalisco. Jalisco Nueva Generación, que era el del Mencho. El cartel de Jalisco, el cartel de Jalisco Nueva Generación es un grupo criminal transnacional que surgió del cartel del Milenio tras una serie de asesinatos, detonaciones y fracturas internas. Me perdió la parte donde dice, donde este cartel tenía una alianza con el cartel que acusa a Trump. Que surgió del cartel del Milenio tras una serie de asesinatos, detenciones y fracturas internas. Es conocido por su uso agresivo a la violencia y sus campañas de relaciones públicas. A pesar de la captura de algunos de sus principales líderes, sigue siendo una de las principales amenazas criminales en México y parece que seguirá expandiéndose. El 22 de febrero, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel y uno de los más buscados, fue abatido por el ejército mexicano en el estado de Jalisco, lo que ha provocado una serie de ataques coordinados que puso en vilo al país. Entonces, se me perdió la cosa que yo quería tocar. ¿Cómo hay ¿cómo se llama? Una alianza que lleva a cómo esto se une uno con otro. Es que creo que lo hemos dicho aquí, Jonathan. Yo creo que no hay. Eso sin meter, acuérdate de el libro que publicó un periodista norteamericano, de Fort Bragg Carter, donde habla de cómo el gobierno de Estados Unidos, su cártel más grande de droga, de narcotráfico, es un cuartel del ejército norteamericano. Es importante que estoy buscando el libro en español, no lo he conseguido. Es una investigación por eso. ¿Qué busca? Yo creo y una de las cosas que tiene que ver Venezuela coyuntural es que se han tenido que bajar los niveles porque todo le salió mal. Acusaciones malas, acusaciones falsas, acusaciones erróneas, y yo lo dije, dígame de verdad, es tan falso lo que le pasó al presidente Nicolás Maduro. Ahí tenemos el ejemplo con el Mencho. Pero el presidente Nicolás Maduro no pasó, más allá de las exigencias por diplomacia, ayer estaba el canciller Iván Gil en la ONU exigiendo la liberación de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro asumimos la presidencia de los amigos de la Carta de Naciones Unidas. Sí, y de nuestra primera combatiente Silvia Flores. Matan a un líder de Jalisco. Ve todo el desastre que se hizo, que hasta tuvieron que sacar a la presidenta para su seguridad, a donde se han presentado armas de sexta generación, ya podríamos decir. ¿Vendida por quién? Por Estados Unidos. La industria más grande, por la industria armamentística. A ellos no les importa. Eso me hace recordar una película que se llamaba El Señor de la Guerra, donde el hombre le dijo: no seas hipócrita. Tus armas matan gente, y el hombre dijo: las armas no matan gente, matan a la gente en la persona. No, y la parte cuando lo meten preso que le dice: suena el teléfono, vamos a liberar. Porque
yo soy utilizado por tu jefe para ocultar lo que ellos hacen. Claro. Entonces, nosotros, Que es basada en una experiencia real, ¿no? Algo en la vida real. nosotros, Estados Unidos vende armas, tú lo dijiste ahorita, es más fácil comprarse un fusil que comprar una moto, comprar una bicicleta. Yo creo que nosotros ahí tenemos. Segundo, Estados Unidos acaba de invadir un país y busca dos cosas: droga a gran escala para ellos adueñarse del tráfico y riquezas y las otras riquezas. Entonces, compara la baja que le hicieron al Mencho y el secuestro que le hicieron a Nicolás Maduro, que terminó nuestro presidente pidiendo paz. Este desató una ola de crímenes y que de paso En México. en México. Entonces, el tema mexicano es demasiado complejo, se perdió, ya ahí se perdió el límite entre las autoridades honestas y los que trabajan para el narcotráfico. Muy a la presidenta hoy en día le dieron que tuvo mal, que hubieran matado, porque al fin y al cabo no iba a solucionar nada, porque ya se está nombrando, Pero claro, a una nueva, es que por el tema de la hipocresía. Sí, Okay. la En hipocresía. Estados Unidos dice, yo doy información, gracias, sí, gracias a ustedes. Pero cuando se forma el peo, es culpa de Sheinbaum, Sí. es culpa Morena. Entonces, Colombia pasó igual. ¿Qué pasó? Y eso está documentado también y está entredicho. ¿Tú has escuchado cuando el M-19 atacó el Palacio de Justicia? Sí, con el tema de la tarjeta que tomaron. Y ahí, entre todas las versiones, se habla una que fue contratada, esa ala fue contratada por Pablo para borrar y robarse documentos que lo involucraban a él y a otros factores del cartel de Medellín en temas de lavado de dinero. Entonces eso no es nada nuevo. Venezuela todavía, con orgullo, hoy en día decimos y cada vez establecemos más que Venezuela nunca ha sido un narco, en estos últimos 27 años nunca fue un narcoestado, ni lo será. Creo que las comparaciones son bastante visibles. Cómo se comporta cuando matan a un líder de un cartel de tal magnitud, a como agarran supuestamente preso, secuestrado a un líder del cartel de Los Solos. De verdad, que todos los días nosotros nos damos cuenta de la gran injusticia, esa mentira, esos fake news que todos los días se siguen montando en contra de nuestro presidente. Pero esto me lleva a mí una pregunta, Jonathan, ya hablando de temas más, ahorita otro tema global que también está latente ahorita en el mes de febrero, un nuevo bombardeo de Irán que se estaba esperando, hasta los momentos no se ha concebido. También hay unas realidades que está pasando con el presidente genocida Donald Trump, que es el tema de las garantías que él le da a los que él corrió en Venezuela en el año 2019, que corrió a todas las corporaciones y no lo sancionaba. Entonces ahorita ese reajuste que él quiere entrar en el mercado, tratándose o vociferando que él es el dueño del petróleo venezolano, que tenemos que decir que nuestra presidenta encargada, Isis Rodríguez, se ha puesto al frente, donde ha aclarado y ha dado entrevistas donde ha negado categóricamente, donde ha enarbolado la bandera de Venezuela y ha enarbolado la continuidad del gobierno, la continuidad de la revolución, que está el presidente Maduro y la primera combatiente. Entonces, yo lo veo y analizo, que yo creo que esas amenazas de bombardeo y si se dan, yo creo que va a ser más que todo para ver si logra elevar los precios del petróleo, los números, y logra él captar
en su mente los precios de la venta del petróleo venezolano que está poniendo allá que Venezuela le vende a Estados Unidos y ellos también revenden. Pero se le ha puesto difícil. ¿Qué piensas tú sobre esa temática? El tema de Irán, No sé que aparte de que Irán está las últimas acostumbrado. encuestas que vi estaban haciendo entre Estados Unidos, creo que más del 70 o 80% de la población norteamericana no está de acuerdo con una guerra con Irán. No. Aparte de eso, los medios de comunicación que tratan de beneficiar a Donald Trump están vendiendo, están mostrando el poder armamentístico de Irán, pero el de hace años. Y están tratando de ocultar el nuevo como para cambiar la situación mediática del país. Hay muchos políticos, en este caso juegan a la hipocresía dentro de Estados Unidos, que no están de acuerdo con el bombardeo solamente porque no están de acuerdo con Donald Trump. Otros que no están de acuerdo porque realmente no les interesa entrar a una nueva guerra. Sumado a eso, tenemos los mismos aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente, Arabia Saudita, los Emiratos, Turquía, que es parte de la OTAN, no están de acuerdo con un conflicto a gran escala dentro del Medio Oriente, porque eso va a afectar a sus naciones. O sea, se vio en Siria. ¿Quién sufrió, además de Siria, quién sufrió los embates de la guerra en Siria? Los vecinos que tuvieron que comenzar a refugiar a los sirios. Entonces podemos recordar que una nueva guerra en Irak, que por cierto hay un ejército iraquí que ya dijo, si Estados Unidos ataca a Irán, nosotros vamos a apoyar a Irán. Y eso puede llevar a una ola de migración nuevamente hacia otros países, hacia Europa. A los turcos no les conviene por el tema de algunos movimientos separatistas que existen todavía en el Medio Oriente a través de los kurdos. Turquía se preparó en este momento. Creo que acaba el presidente de unas declaraciones hace unos días diciendo que cualquier postura que ellos consideren un ataque sin haber el ataque en contra de la integridad territorial de Turquía, Turquía va a responder antes que. Ahora, mi pregunta es, porque ahí vamos otra vez al tema de la hipocresía occidental. Sabemos que hay un roce ahorita ahí entre Israel y Turquía. Si Turquía, si Israel o Arabia Saudí, no me si Arabia Saudí o Emiratos, lo que tienen alianza con Turquía. Pero si uno de estos países ataca a Turquía y son aliados de Estados Unidos, la OTAN va a defender a Turquía, siendo la OTAN Turquía miembro de la OTAN. Sí, y según el tratado es cualquier país que sea atacado, todos los países de la OTAN tienen que defender y súmale a eso, defender ese país. Súmale a eso la alianza africana que se está construyendo para combatir a estos mercenarios contratados por algunas potencias árabes para dividir países africanos. Lo que me recuerda, hay muchos colombianos ahí, lo que me recuerda que dentro del cartel de Jalisco hay una gran cantidad de mercenarios colombianos, que se demostró hace poco, los colombianos publicaban sus videos, que eran parte de los carteles narcotráficos. Sí, eso tiene que pasar porque históricamente. Si yo llegué a la conclusión, lamentablemente, bueno, Colombia es el primer país productor, exportador de coca y a la vez de mercenarios. Pero es que, Jonathan, volvemos al tema del. ¿Quién entrenó tanto a los paramilitares, que de paso como que fueron hasta los mismos elementos, y a estos sicarios por parte de los carteles? El Mossad, ellos se vinieron a territorio colombiano
y tenían campos de entrenamiento, pues se volvieron asesinos expertos, y era hermosa, y también parte de la agente de la CIA. Me imagino que por ley natural ese entrenamiento siguió, ya en Colombia no tenían mucho campo laboral y se trasladan a México como un territorio virgen donde hay múltiples empleos a estos elementos negativos de la sociedad. Entonces, esa es la realidad. Entonces nosotros tenemos, mira, yo estuve viendo un documental de un señor, de un africano, donde el hombre sacaba la historia de África y cómo fue dividido tanto por los franceses como por los ingleses para obtener la riqueza, sobre todo en el tema de los diamantes. El señor la ilustró de una forma y lo llevó a Sudamérica en la misma situación ahorita en el contexto actual, donde, bueno, todos están buscando, el único que buscó la unidad latinoamericana fue el presidente Nicolás Maduro Moro, pero los demás andaban fraccionados para ver a quién mejor le surtían el tema de el perrito faldero más eficaz al presidente de Estados Unidos. Yo te voy a leer aquí, y es desde aquí, este nombre es el que yo quería escuchar. Carlos Salinas de Gortari, 1988-94. A lo mejor yo no recuerdo más allá, pero sí recuerdo a este señor. Este señor se volvió una mafia en México. Presidente. Si él fue presidente entre 1988 y 1994. Ellos creo que ellos fueron acusados por el tema de un homicidio del candidato presidencial. Ellos eran del PRI. Ahí vean dos. De ahí tengo en el Cedillo, de la misma camarilla, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Todo esto, títeres del imperio. Acuérdate de donde sale Enrique Peña Nieto, de que Peña Nieto después se publicó que hasta el matrimonio con la esposa era totalmente falso, y hasta su título fue algo falso, fue un plagio, que necesitaban venderlo como el muchacho más inteligente de América Latina, y para ustedes contar con él sale de la cadena Televisa. Y a Vicente Fox lo vende, Vicente Fox lo catapulta porque él era presidente de la Coca-Cola en México. Y él lo catapulta y lo hace presidente. Coca-Cola y Nestlé son los dueños del lago México. Sí, él lo hace presidente. Acuérdate que Coca-Cola era el que hacía presidente y la Pepsi-Cola. Él lo hace presidente la Coca-Cola de su momento. Traigo esta colación, camaradas, no están viendo, lo que no van a ver, porque Andrés Manuel López Obrador hereda eso, hereda toda esa corrupción, hereda los grandes nombres, como vuelvo y te repito, como el Chapo, como el Grupo Los Zetas, como el cartel como todos los carteles a grandes escalas de México. Entonces, y bueno, ahorita Claudia Chibu está allí. Es hipocresía pura que tú fuiste causante y fuiste colaborador de que México se volviera un narcoestado porque le interesaban las grandes ganancias que da la venta de este producto, a culpar en diferentes contradicciones, como dices tú, desde que no lo pudiste haberlo hecho, a qué culpa tuya. Esa es la mediática y, como dices tú, la gran venta de armas indiscriminadas a través de las corporaciones armamentistas de Estados Unidos. Salen, y eso sucedió en Afganistán, eso sucedió en Panamá, eso ha sucedido donde ellos se mienten. El PRAN y el PRI. El PRAN y el PRI. Acusan a Morena, al gobierno de Morena, de López Obrador,
y hoy a sucesora, que es la presidenta Claudia Sheinbaum, ellos acusan de que los gobiernos de Morena no combaten el narcotráfico, pero estos ejércitos no se armaron en un día. No, El narcotráfico en México no es de hoy. no, por eso te digo. El narcotráfico mexicano, los carteles mexicanos tenían alianza con Pablo Escobar. Gobernaba AMLO en la época de Pablo Escobar, No. del cartel de Cali, del cartel de Medellín. No. Entonces, la inmoralidad, la hipocresía de esta gente, y vuelvo y repito, estas personas que no le echan un poquito de aceite al cerebro, no buscan investigar un poco de la historia de su propio país, terminan acusando al gobierno de turno por lo que no resolvieron los otros. Pero como gobernaban los tuyos, no le decía que resolviera. Había un sicario que se hizo popular. Más allá si es verdad o no, eso es cuestión de la justicia colombiana. Él salió libre, que él de que murió de cáncer misteriosamente, uno que llamaban Popeye. A mí me da risa ver los documentales de Popeye porque todos los días le ponía un poquito. Y en ese poquito, tú lo dijiste ahorita muy acertado, la cronología que se tenía que utilizar. Creo que en las últimas entrevistas nombró hasta Chávez, que tenía alianza con Pablo Escobar. Sí, el tipo Ya totalmente delirante, hasta que salió el propio de Pablo Escobar y lo único que decía, bueno, yo lo único que recuerdo de ese señor que lo que hacía era llevarle café a mi papá. Hasta ahí. Entonces, imagínate tú, un señor que lo mataron en el 93 y que su vida delictiva empezó en el año 70 y pico, y acusan donde se vio fotos con autoridad. Aquí tengo otra contradicción. Si esta gente nos vende que a Venezuela la gobierna Estados Unidos, ¿por qué Narco Rubio está tratando de construir un frente para combatir a Venezuela ante la presión que tienen sobre Cuba? Venezuela la gobierna el gobierno bolivariano, chavito, pero y madurista. Antier fue. Renovaron. El tema de la sesión, ¿no? Sí, donde siguen viendo como a Venezuela como una amenaza usual. Me voy a dar la fuente. Aquí está publicando El Nacional. Todos sabemos que El Nacional históricamente ha sido un medio de comunicación controlado por la oposición venezolana. Sí, haciendo. Ese fue el que controló Dios ahora. Sí, ese lo controló. Ahora, a nivel nacional, Kendrick, hoy estamos grabando, hoy es 23, 24 de febrero del año 2026, ya queda una semana para que culmine el mes, menos una semana, que culmine el mes. El sábado, 28. Venezuela, lo dijo el presidente Nicolás Maduro en noviembre, estamos en una nueva etapa de transición hacia el socialismo. ¿Cierto? Y el presidente Chávez, el presidente Nicolás, nos hablan de la nueva etapa de la revolución en el socialismo, pero en la construcción y el fortalecimiento del Estado comunal. Este próximo 8 de marzo, desde este momento, felicitar a las mujeres en su día y todos estos días. De antemano, el Día Internacional de la Mujer. El próximo 8 de marzo se va a realizar la primera consulta popular nacional del año 2026. ¿Cómo ves tú el panorama en las comunidades de cara a esta nueva consulta que se nos presenta? Vamos mejorando hacia el tema participativo. O preparándonos, mejor dicho, porque eso va a ser el día de... Creo que estamos discutiendo por este mismo programa ante las anteriores consultas, donde hablamos los diferentes métodos que debe ser así, para vender el proyecto que mejor sea, porque es un marketing, hay que reconocerlo, es un marketing, la venta de que tú captes
la participación y eleves el número de participantes cada día en cada fortalecimiento. Creo que el tema de la consulta en sí misma, Jonathan, creo que hace ver, porque muchos pensaban con el 3 de enero que eso no iba a existir y con que ellos mismos se dicen con el tutelaje de Narco Rubio y toda esa temática, entonces ya se daban por hecho de que no se iba a hacer más consultas y sin embargo ahí está la consulta del 8 de marzo. Yo apuesto y se ve así, pero lo hemos dicho siempre, hay una gran unidad nacional los chavistas, de los revolucionarios, maduristas, patriotas, que creemos en una patria soberana, que creemos en la libre determinación de los pueblos, que de paso está articulada en nuestra Constitución, y van para allá. Aplicar el artículo 5, la soberanía reside en el pueblo y va a ser... Y de él emana. Y de ahí emanan los poderes del Estado y los poderes del Estado se subordinan a ese poder constituyente, ese poder real que son las comunidades. Fortalecimiento del socialismo. Todos los días vamos a buscar la mecánica, vamos a buscar la dinámica de fortalecer ese socialismo, más allá de la doctrina socialista. Creo que también lo hemos hablado. Aquí una frase de Chávez, no lo iba a tocar, pero tocaste el tema socialismo. Dice que fue un discurso de Chávez el 15 de diciembre del 2006 en el Pérez Carreño. Y dice, y una de las raíces fundamentales de nuestro proyecto socialista, decía Mariátegui, y yo lo comparto porque cada vez estoy más convencido de ello, es el socialismo de los aborígenes. Le damos a lo que hablamos la semana pasada y en el en vivo que hicimos por TikTok hace 2 semanas, que no solamente es el tema de la teoría científica, no, sino que Chávez nos habla de la construcción de algo nuestro. Entonces, él habla aquí del socialismo de los aborígenes. ¿Cómo viven los aborígenes? Socialismo. Comunidades donde todos aportan al crecimiento de la comunidad. Cuando... Saltame esto aquí porque, a ver, okay. Sí, vamos a ver aquí. Otro ejemplo aquí. Vamos a relanzar el socialismo indo-venezolano. Un socialismo inspirado en nuestras propias raíces. Tampoco iba a leer esto, pero ya que llegamos ahí, creo que cerramos el programa pasado con la frase del maestro Rodríguez, donde habla de que, bueno, no podemos copiar los modelos, europeos. Dice, voy a repetir lo que digo, vamos a relanzar el socialismo indo-venezolano, un socialismo inspirado en nuestras propias raíces. La situación objetivo, libro azul, Hugo Chávez, la situación objetivo constituye al mismo tiempo una realidad global, un escenario integral, el modelo de la sociedad original, un escenario integral, el modelo de la sociedad original y el modo de vida solidario hacia los cuales se orientará el esfuerzo nacional. Original fue el término que utilizado por el maestro Simón Rodríguez para definir el modelo de sociedad que debe perseguir la América Latina. ¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Original han de ser sus instituciones y su gobierno. Y originales los medios de fundar unas y otros. O inventamos o erramos.
y solidario, porque de esa manera conceptualizaba el maestro el modo de vida a llevar por los hombres en sociedad. Ahora, yo no, aquí yo pensando, ¿de dónde se va a sacar ese socialismo binario? Si tú comparas los continentes, no somos especialistas en historia universal, pero vamos a parafrasear aquí pequeño resumen. En Europa como tal, siempre ha sido en distintas épocas imperialista, hermano. Si tú te pones ahí Imperio Romano, Imperio Persa, vamos al Oriente Medio, Europa, todo eso. Estoy parafraseando porque nos perdonan, no somos grandes estudiosos de historia universal. Siempre ha habido una época marcada, tenemos a ver el colonialismo, el urbano, imperialismo. Siempre ha habido un pueblo subordinado, un pueblo esclavizado. Hay dos continentes que no se que se basan. Bueno, después llegó a América y pasó. Que es América y África. África y América se concibieron los pueblos del socialismo originario. El presidente Chávez lo dice allí. Entonces, esas son las raíces más puras que se pueden extraer del socialismo, que es lo que se está buscando en la comuna. Más allá, como dices tú, de la doctrina, más allá del materialismo histórico, nosotros rescatar ese que de paso tampoco tiene tantos años que los hemos desvalorado, porque creo que lo hemos hablado entre bastidores. Nosotros, el ser humano, por necesidad misma de interrelaciones sentimentales, nosotros nacemos bajo el tema del socialismo. Yo creo que eso no lo podemos nosotros olvidar, que de allí nosotros nos van llevando y nos van llevando hacia el tema individual, es otra cosa. Pero el socialismo, y yo te lo digo, y cada vez tenemos que tocar el mismo tema, ¿de dónde nacen las comunidades que no fueron agraciadas cuando yo digo agraciadas por los gobiernos de turno? Nació bajo el tema socialismo más puro que puede existir. La comunidad se organizó. Las comunidades se organizó, tomaron tierra, se organizó, formaron equipos de trabajo, de vigilancia, de construcción, y salieron en asambleas, en nombres, en lo que sea, y salieron las comunidades. Y después cada vez se iba dinamizando más. Bueno, ya tenemos las casas, vamos por el agua, vamos por la electricidad. Montaron su propio tema, su propia redes eléctricas. Muchos montaron su propio sistema de cloacas, después montaron su sistema de cloacas internos. Después llegaban, creo que, te repito, tú eres más joven, ustedes son más jóvenes. Saludo a nuestra productora Valeria. Son unos más jóvenes, a lo mejor vieron. Pero había personas que eran bachilleres o se veían un poquito de repente, bueno, yo voy a agarrar mi casa para que los niños vayan aprendiendo y entonces empezó la lucha por una escuelita, ese es el socialismo que siempre dio el comandante Chávez y de ahí nosotros lo tenemos que enraizar hacia allá. Entonces, después se adoctrinó, bueno, y después vino los estudiosos del socialismo, que yo creo que le pusieron, a disculpar, yo creo que le pusieron como mucha torta al pastel e hizo que nosotros también perdiéramos el enfoque. Porque volvemos al tema, Chávez lo decía, lo vimos cuando debatimos sobre López Temón. No es colocarle todo socialismo, porque terminas matando a niños de que nazcan. Entonces Chávez decía, no, la autopista socialista Kendry Chávez. Entonces eso termina matando. Y tocamos el tema que todo lo comunaliza. Hoy hablaba con un profesor que me decía, ¿cuál es el enfoque de que todo tenga que llevar el nombre común? Claro, yo creo, a mí me hubiera tocado, hoy en día, con la poca madurez que tengo y los pocos conocimientos que tengo, a mí me toca dar un debate de ideología sobre socialismo. Me voy para una comunidad
les digo, yo creo que yo no hablaría mucho. Cuando me digan socialismo son ustedes. Esto es la organización del pueblo. Punto, es la organización del pueblo lo que ustedes vienen construyendo. Pero entonces tú le das a un socialista, le das unos términos socialistas, entonces como estamos, como se dice, está enmarcado en esas cosas que se viene haciendo, esa maldición del socialismo en doctrina, comunismo. Entonces a veces nosotros corremos a la gente porque perdemos el enfoque y de paso creo que nos hemos puesto como detractores, o no sé qué decir. Nosotros a través del libro azul y estudios a través de este programa que a mí me ha servido mucho, te lo digo, sobre todo he tenido, ¿Qué me tenés estudiando? sobre todo que yo contigo he aprendido muchas cosas, Jonathan, y de verdad te doy las gracias por esa iniciativa tuya de hacer debatiendo. Entonces uno dice, bueno, pero es que creo que aquí hubo un mal enfoque con el tema del socialismo. Chávez lo explicó de una forma tangible y de una forma que nos acercó a nuestras propias raíces. ¿Por qué volvemos a tomar esta población? Porque ese es el fin de las comunas, el fin del gobierno comunal, más allá de lo jurídico, volvemos y repetimos, es el tema espiritual de rescatar ese valor que nos pertenece a nosotros, Jonathan, como seres humanos. Porque el ser humano no nace ni bueno ni malo, pero nace con unos principios de interrelación que nosotros lo vamos perdiendo en el camino, debido a lo que te estoy diciendo, al triunfo individual, de que lo individual está por encima de lo colectivo. Chávez nos enseñó que lo colectivo, porque históricamente es así, el colectivo está por encima de lo individual, porque cuando los indígenas hacían esas recolectas en colectivo, siempre pensaban en esa madre que estaba allí, que había dado a luz, estaban pendientes de ese niño, estaban pendientes del anciano que no se podía ya mover. Entonces era una recolección para todos, era una fiesta en ese momento, y eso es lo que pidió el comandante Chávez, y a eso que tenemos que llegar. Y hablamos todo esto por el tema de la consulta, que tienen que haber todos los medios de participación, buscar la forma, porque esa es la autodeterminación de cada comuna, de cada gobierno comunal, es la decisión a través de las urnas, que se convierta en una verdadera fiesta electoral en su momento, y que gane el mejor proyecto que beneficie a la comuna y a los comuneros como un espacio geopolítico, y yo lo llamaría, porque yo ahora andamos en otra onda, un espacio geopolítico, cultural y social. Pero tenemos que ir hacia esa transformación. Creo que nos apasiona el tema de la comuna. Vamos a sacar otra vez el libro azul, el origen. Dice Chávez, en esta versión, página 58, el tema de las consultas, que lo discutimos, lo debatimos en los primeros 2 capítulos de este espacio, ¿no? Dice, la idea de consultarse es completamente democrática. Esto lo escribió Chávez en el 92, 91. Es que tú ves que la visión de Hugo Chávez en el año 90, 91, 92. La idea de consultarse es completamente democrática, con una concepción profundamente participativa del término. Para tratar, esto que voy a leer aquí es una frase textual escrita por Simón Rodríguez en Sociedades Americanas en 1828. Dice Rodríguez, para tratar de su bienestar no deben perder consultores ni medios de consultar. Cada hombre excluido del consejo es un voto de menos y un perjuicio. Porque hay que pensar en él para que no ofenda, y por él cuando lo necesita. Dice Comandante Chávez. El fin supremo de la sociedad es satisfacer los deseos de los hombres, pero con el condicionante de la consulta previa y general sobre los medios de lograr tal fin.
Profundizando en el concepto, tenemos que la acción de satisfacer implica pagar enteramente lo que debe ser, y el deseo viene dado por un movimiento enérgico de la voluntad hacia el conocimiento, posesión o disfrute de una cosa. Y la voluntad radica en la potencia del alma que mueve a hacer o no a hacer una cosa. Esa última frase es de Simón Rodríguez en Inventamos o Erramos. Sí. Sí, bueno, la visión, ahora imagínate tú la visión de Simón Rodríguez, que todavía te envidias, y si tú te pones a ver el estudio el- de cómo él vio la humanidad en su momento a través de sus ojos, te está dando, te está dando la razón a él y hace que la historia, hace que ese pensamiento esté vivo, el pensamiento, y cada vez se profundiza más, que es la columna vertebral de la revolución bolivariana. Y es a través de esa participación mejorada, esa participación donde tú entiendas más que es un tema de un colectivo, no es un tema de un hombre, que es colectivo a través de su sistema, de dos gobiernos, que es el sistema de consejo comunal y el sistema de comuna, tú lleves a la inclusión y tú sigas incluyendo a través de los diferentes factores, como vuelvo y te repito, como es la transformación del hombre desde la base del territorio, a volverlo ese socialista empírico, como diría Ali Primera, la humanidad, transformar la humanidad, volverla más humana. Que nosotros tengamos esa empatía por ese vecino, como lo teníamos antes, eh, y en ese momento cuando se empezara a crear esas comunidades, la toma, tú lo dijiste muy bien, desde la toma del terreno hasta la consolidación de una comunidad, hasta la consolidación de una escuela. Después, posteriormente, llega el comandante Chávez en su gobierno de inclusión y participación, y ya no solamente teníamos una escuela, teníamos un núcleo, una universidad, teníamos un núcleo de Misión Rivas, teníamos un núcleo de Misión Robinson, tenías un CDI, tenías un mercado, que bueno, lamentablemente gracias a las sanciones, todo eso se está reactivando ahorita. Se está reactivando, se fue minando. Yo estaba viendo un pequeño documento, un documental de un señor mexicano, creo que por el acento, que él decía darle subsidio, darle subsidio al pueblo es populismo, darle subsidio y beneficios a la oligarquía es parte de las estrategias económicas. Contradicción. Entonces, es triste. Mira, yo el otro día, uno siempre tiene que hablar de anécdotas. El otro día yo estaba hablando con una señora, no voy a decir el nombre porque no vale la pena. La señora decía, yo no sé por qué el pobre invade tanto terreno, porque tiene esa mala costumbre que el gobierno lo dejó invadir. Yo le digo a la señora, lo digo por Bellomonte y por muchas partes de las parcelas del Socorro, pero yo me acuerdo que en las empresas en Letras Vigo, no sé de dónde era casi dueño de 3/4 de Valencia. Entonces, ¿cómo lo llamamos a eso? De verdad, yo creo que los grandes invasores han sido los terratenientes a lo largo de la historia, que siempre han llevado a los más vulnerables, vuelvo a nombrar a Ali Primera, nos fueron empujando a nuestros antepasados hasta darnos un cerro, algo arriba, con con un cartón de una pared de Coca-Cola. Entonces ahí nosotros tenemos que rescatar todos esos valores. Jonathan, yo creo que la consulta tiene que ir más allá de eso. Yo me emociono. Claro, el tema de la yo consulta. repito, las consultas maravillosas.
pero tenemos que Pero trascender. las comunas también tienen que comenzar a consultar cualquier otra cosa que quieran. No, y yo cualquier- le repito, como una agrícola que mantiene cero tasa. El año 2025, oficialmente a nivel nacional se realizaron 4 consultas. En la agrícola, el S. Lotales en Valencia, realizamos 5. 5 cursos. Porque realizamos una consulta para entregar una hectárea de un terreno comunal para la construcción del escuela. Y la gente salió a votar por su consulta. Tuvieron que votar en contra. Porque Ah, hay está que bien, preguntarle al pueblo. Perfecto. Ahora, es que esa es la idea. Tú dijiste algo ahí importante. Yo tengo aquí este librito llamado Hacia una Nueva geometría del poder, escrito por Doris Massey, quien fue profesora de geografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Abierta en el Reino Unido. Y bueno, escribió otras cosas, porque es inglesa ella. No sé si dice el libro que vive allá. Pero en la página 30 de esta versión del perro y la rana del año 2008, ya está hablando de Venezuela y el cambio, la geometría del poder, el tema, cosas comunal. Entonces ella dice ahí, en la página 30 la meta dice, y hay más. Dentro de cada una de estas ciudades se organizan consejos comunales, donde se agrupan unos cientos de casas con miras a autogestionarse. Esto es otra contribución a la creación de una nueva geometría del poder. Aquí la relación se encuentra entre la gente y el Estado. En muchos países llamados democráticos, la democracia consiste en no más que votar cada par de años. En el Reino Unido, en lo referente al gobierno nacional, cada 4 o 5 años. En el tiempo transcurrido entre cada votación, no hay ni participación en el gobierno del país o de la comunidad, ni obligación a tomar responsabilidad con respecto al gobierno que rige el país. En Venezuela, los consejos comunales le dan a cada población el derecho, la oportunidad y la responsabilidad de autogestión. También ofrecen la posibilidad de establecer una relación con el Estado al mismo nivel geográfico. Habrá la posibilidad de una relación de cogestión y corresponsabilidad entre la gente organizada en consejos comunales y el Estado elegido por la gente. Habrá 2 formas de democracia. La democracia representativa, el poder elegir al Estado, y la democracia participativa de autogestión. Es efectiva y exactamente una redistribución del poder político, una reorganización de las relaciones de este poder. Le da a cada asentamiento, es decir, a la gente organizada, colectiva y geográficamente, la posibilidad de participar directamente en la gestión de la sociedad. Y aquí vemos otra dimensión de esta nueva geometría del poder que trata de crearse en Venezuela. Cuando la única forma de participación en el gobierno de un país es votar. También significa que nuestra participación es más o menos individual. O sea, cuando tú vas a votar, tú votas individualmente. Si vayas a jugar presidente. Entonces, nuestra participación es más o menos individual. Claro que hay partidos, debates, discusiones, pero la votación es individual. En el caso de autogestión por los consejos comunales, hay que tomar responsabilidad como colectivo. Hay que discutir y tomar decisiones colectivamente. Consulta popular. Los consejos comunales se organizan, se escogen las vocerías, se construye, se hace el levantamiento sociopolítico, socioeconómico de la comunidad, se construyen los planes de desarrollo
se eleva a comuna, se construye el plan de desarrollo comunal, se crea la agenda concreta de acción para desarrollar todos estos proyectos y aún para la consulta se llaman a realizar asambleas para debatir los proyectos que se van a postular. En las comunidades se elevan esos proyectos a comuna, en comuna se hace una asamblea, se discuten los proyectos, los 7 proyectos que se van a establecer, algunos hacen unas votaciones internas para los 7 proyectos, escogen los que beneficien a más comunidades, los que beneficien a más población, y luego de todo ese proyecto se va a un proceso que aquí inició porque ayer, hoy, la campaña de los proyectos, y luego el día de, en este caso el 8 de marzo, la comunidad sale a votar por el proyecto que considere el votante que más le conviene. Sí. O sea, hay todo un proceso donde colectivamente se va construyendo el proyecto que se va a escoger. No, claro. En algunos casos aislados, no se da así, porque también hay que reconocer que en algunos casos aislados hay proyectos que no se han ejecutado o ha sucedido X cosas que no se puede negar. No podemos negar a la gente que está reclamando ciertas cosas, pero en la mayoría de los casos funciona de verdad. Sí. Y tú y yo hemos visto que funciona. No, claro, vuelvo y te repito, es algo muy bonito el tema de la participación. Y no solo eso, Jonathan, sino que de repente está una comunidad que no es beneficiada y esa comunidad se mueve a favor de lo que ellos vean que la otra comunidad se beneficie, porque ahí el socialismo, como te digo, el socialismo puro. Ahora, nosotros tenemos que trascender, yo siempre lo he repetido, nosotros tenemos que ya agarrar la cultura de la consulta, de no verlo ya ni siquiera como una competencia, sino el beneficio, seguir. Yo creo que tenemos que agarrar el ejemplo de ese pueblo llano. Y otra cosa que yo visualizo, que yo creo que lo dices tú muy enfáticamente en cada programa. La comuna es un autogobierno, nosotros tenemos que entenderlo así, donde los responsables, los voceros, están en una misma línea de gobierno establecido, los mecanismos que están allí reconocidos por el Estado venezolano. La comuna es un gobierno, el Consejo Comunal es un gobierno, primaria y secundaria, como lo llamaron, la comuna es la gran vértebra y el Consejo Comunal la cervical. Volvemos otra vez al tema a lo que yo vengo criticando desde el inicio. Nosotros tenemos que entender que somos gobierno, tenemos que internar eso y actuar como gobierno, implementando los planes de desarrollo. Yo le decía a alguien hoy, está muy bueno el plan, pero ¿dónde está el escrito? ¿Dónde está el documento donde tú hagas la ruta de eso? Claro, nosotros tenemos. Hay que sistematizar los logros, hechos, sentido de pertenencia, la partida de nacimiento de la comuna, el parto de la comuna. Creo que nosotros tenemos que la bibliografía de la comuna, la biblioteca de la comuna. Tú sabes que estoy pensando aquí, el profesor con el que estuvimos conversando por el en vivo en TikTok, deberíamos invitarlo, por buscar la manera de contactarlo, y ya está, y grabar sobre la importancia, ojalá pudieran, pues hemos metido varios temas para tratar y no lo teníamos que tratar, no se ha dado la oportunidad, sobre la importancia del relator histórico de la comuna. Es muy necesario. Por el tema de la identidad territorial. Claro, es muy necesario. Es necesario identificar a la comuna desde los distintos puntos de vista, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista deportivo. Es muy necesario que nosotros entendamos eso. Pero esa iniciativa no tenemos nosotros que entender que es un gobierno, un autogobierno de corte popular, de índole popular, nacido y está allí con el poder popular, con esa constituyente, con ese poder constituyente, donde nosotros tenemos que tomar iniciativa en distintas áreas. No simplemente esperar
autorización o la aprobación de una consulta, sino que deberían de existir consultas internas. Y ya sé los juegos deportivos, X, Y, reinado, X, tener Sí, porque esa participación latente. he notado mucho que desde los consejos comunales, las comunas se ha perdido esa idea de construir lo cultural en lo deportivo, otras actividades más allá del tema de la ejecución de proyectos, tema político en sí. No, claro. Imagínate tú que tú descubras, imagínate tú no puedo decir competencia, suena feo, pero bueno, entonces me corregirán, de danza, de poesía, de cortes yo siempre lo tengo en mente, no he logrado desarrollar, un concurso de poesía, de ortografía, de pintura, de papagayo, de juegos deportivos tradicionales, pero retomarlo de una forma, no de una simple tarea. De repente se fortalece la comuna allí, juegos deportivos. Imagínate tú que tú vayas desde el Consejo Comunal, vayas haciendo juegos de fútbol y te vayas eliminando. Creo que eso va a ser un torneo extremadamente largo, pero emocionante. Que tú hagas campeonatos de pelotique goma, pero caemos en el error garrafal, y lo digo con mucha propiedad, de que de repente yo te digo a ti, Jonathan, vamos a hacer, yo digo, Jonathan, tengo una idea, vamos a hacer un juego, de repente tú me pasas la lista así, y se lo pasa a la alcaldía, necesito termos, necesito animadores, necesito balones, volvemos al tema, yo no puedo olvidar de dónde vengo. Nosotros jugábamos con 2 piedras, con chapa, hacíamos guantes con el cartón de chicha. Con cartón de chicha. Pero lo jugábamos pelotique de goma, lo único que utilizábamos era la redundancia era la pelotique de goma, era el único gasto. Ahora, aquí reforzando lo que vienes diciendo con el tema de las consultas. ¿Cómo podemos, y todos los compañeros, que bueno, hay muchos que quieren incentivar más la participación en las consultas, que quieren lograr transformaciones comunitarias? Sabemos que todavía estamos en ese proceso de construcción. ¿Cómo consideras tú que podemos promover mucho más la participación de la comunidad en las consultas, sobre todo en esta consulta que viene? Lo más importante, lo vemos hablando, ser más sincero y más detallado en el proyecto. El que está vendiendo el proyecto, porque eso es una venta, porque tú estás atrayendo personas que van a votar por tu proyecto, a veces, como te digo, hasta que ni siquiera pertenecen a tu comunidad. Hacerle entender a esa persona de que el beneficio es colectivo, así no te corresponde a ti. Es colectivo porque un vecino tuyo de la comunidad se va a beneficiar. Pero dedicarse, olvidar un poco esto, más que es necesario, eso es muy importante, pero también es importante hacer la otra parte del casa a casa, agarrar esa vocería. Y creo que es más importante en sí mismo aumentar la participación, porque tú te vas y empiezas a hacerle ver que la gente entienda lo importante que es ese vecino en la construcción de la comuna como tal, en esa transformación que nosotros, o en el reencuentro, Jonathan, no vamos a hablar de transformación, vamos a hablar del reencuentro del ser humano con el ser humano, que no va a perder el tiempo allí, simplemente se va a conseguir con amigos, camaradas, vecinos, a un fin, que cada quien maneja su verdad, porque vuelvo y te repito, pero eso no me hace enemigo, ni me hace que yo no sea parte de una comuna. Simplemente tenemos
para ti es importante un proyecto, para mí es importante otro, pero que nosotros estemos allí centrados, allá donde está la fiesta, centrados y concentrados en lo que nosotros estamos buscando. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Cómo la metodología? Nosotros tenemos que construir la metodología desde lo colectivo. Podemos hacer un llamado y hoy más que nunca, por todas las situaciones que estamos pasando, con un presidente secuestrado y una presidenta encargada que está con esa voluntad a veces, esa voluntad de hierro, a veces me imagino que se debe deprimir cosas porque de verdad no es fácil, pero que tiene la voluntad de hierro y todos los días se levanta a enarbolar la bandera de la soberanía, la bandera de la paz, con todo lo que nosotros a veces no podamos entender, pero que está allí y que nosotros debemos confiar. Esa temática, esa unidad, vuelvo y te repito, si nosotros entendemos y trascendemos hacia lo colectivo, de vender la participación, de vender y hacer entender que no va a ser beneficiado la comunidad, sino que va a ser beneficiado la comuna, que vamos a ser beneficiados todos. Creo que logramos, hermano, una participación más eficaz. Yo lo vengo diciendo en diversas actividades que he participado. Las comunas, así como deben asumir que son gobiernos, deben generar los métodos, los medios para la difusión de lo que se está haciendo. Lo vengo criticando mucho. Hay comunas que crean cuentas en redes sociales que paren con el nombre de la comuna y terminan publicando lo que hacen los alcaldes y los gobernadores, sí, pero no muestran lo que se está haciendo. O no están haciendo nada, o no han entendido que es importante difundir lo que está haciendo el Poder Popular. Yo por aquí tengo una frase del comandante Chávez. Déjame perder porque estaba buscando otra cosa. Se me perdió. El comandante Chávez habla sobre el poder popular. Bueno, aquí, no es pero escucha esto. Esa es una de las tareas más importantes de cada militante. Y en este caso el militante, bueno, el comandante Chávez se dirige a la nueva militancia de los uno, pero yo voy a hablar de militante de la revolución. Ampliar el panorama. Esa es una de las tareas más importantes de cada militante. Esto lo dice Chávez el 25 de agosto del 2017 en un discurso a la Asamblea Nacional de Batallones Socialistas rumbo a la conformación del PSUV. Esa es una de las tareas más importantes de cada militante, estar atento a los problemas que existen en la comunidad y sobre todo a la búsqueda de soluciones para los problemas del pueblo ahí en la comunidad, en las viviendas, en las calles, en la parroquia, en la comuna. Esa es una de las tareas y que bueno, que ya ustedes comienzan a asumirlo. Evaluación de problemas, búsqueda de soluciones. Y eso nos vamos, eso que vienes hablando tú, de volver al humano, al encuentro, al cara a cara. Por aquí está una frase de Chávez que no la quiero tocar porque creo que puede ser más ofensivo que el ofensivo que sigo yo en este programa. Pero que Chávez habla de que tienen que ir a la calle, para tocar la puerta a la gente, a hablar con la comunidad. Lo estoy diciendo bonito, como Chávez lo dice ahí. Sí, sí. Entonces, yo también lo he dicho feo aquí, pero vamos a tratar de que esto suene más hermoso, más lindo, más digerible, más comestible. Dice, comandante Chávez, para que me puse a mover la cosa aquí, se me fue la página. Aquí. Dice el comandante Chávez, el poder popular, las comunas, las comunidades, el gobierno de las ciudades, perdón, el gobierno de las ciudades, los autogobiernos populares, en todo eso, el partido debe jugar un papel junto al pueblo y los movimientos sociales de impulsor en la conformación de esos espacios del autogobierno. Si hoy hay un militante del partido donde tú militas, del PSUV, o de cualquier partido del gran pueblo patriótico,
dígase que es militante de la revolución, que no está impulsando la organización del pueblo para la conformación del autogobierno, ese compañero No debería llamarse revolucionario. no está militando. No, ni siquiera dentro de la revolución. Entonces, Así no tengo ningún lado. se dice el comandante Chávez, más peligroso que un opositor. En todo eso, el partido debe jugar un papel junto al pueblo y los movimientos sociales de impulsor en la conformación de esos espacios del autogobierno, de los autogobiernos, para que no se desvíen, para que no se congelen, para que no sean infiltrados por la oligarquía. Pero es que, viendo el panorama, es las contradicciones, que existen. Y es normal las contradicciones, pero la dinámica, cómo se va dando la política día a día. Todo. Creo que también lo dijo el presidente Maduro. Él dijo, yo resido en una comuna, en Miraflores. Miraflores pertenece a un espacio geopolítico. Ahora, si yo soy concejal, diputado, yo pertenezco en la residencia a una comuna. Pero vamos al tema de la autocrítica. Hay muchos compañeros concejales, todos, algunos, que por el término de que, no, yo soy concejal, soy más que el comunero, ¿cierto? Pero si nos vamos a una realidad, lo decía Chávez acá, el libro azul, bueno, no sé el libro azul, y lo leí ahorita acá en la nueva geometría del poder, estamos a la par. Creo que Estamos a la par. Claro. Y considera esto, un concejal, un diputado, un legislador, muchas veces es electo porque su nombre está en la tarjeta del partido. Sí, Botolín. Y otro, que está en la tarjeta del partido. Sí. Y otro que ni el nombre está porque está en la lista. Y la gente va y vota por la lista y ya. Y escogió a Kendry Chávez ahí. ¿Quién carajo es Kendry Chávez? Y eso lleva a una votación amplia, un estado, un municipio. Pero un compañero electo en un consejo comunal, donde todo el mundo te conoce, donde todo el mundo te ve, sí, y donde tú, la persona, ese compañero tiene, para mi criterio, para el mío, para Jonathan Cordero, tiene mucha más dignidad que cualquier otro político electo para otro cargo de gestión de gobierno. Porque el compañero es el que está ahí, el que le va a dar. En cambio, tú como consciente no, pero es que lo que pero es que vuelvo y te repito, venimos hablando y creo que en la nueva geometría del poder allí, lo que Chávez empezó, lo que Maduro siguió y lo que la presidenta encargada dice Rodríguez está haciendo, están a la par. Eso estamos claros. Son elegidos democráticamente y tienen un aparataje jurídico, las estructuras de gobernanza, con distintas responsabilidades, pero son gobernantes de un espacio territorial demarcado. Uno en una comuna, uno en un municipio. Ahora, yo no me debería reunir subordinado uno al otro. Yo me tengo que reunir a la par en cooperación. La nueva política. En la nueva geometría del poder, gobierno comunal, concejal, para articular entre los dos gobiernos lo mejor para esa comuna en gestión. O sea, y así volvemos al tema de lo que decía, porque volvemos al mismo. Chávez en el golpe de timón no hablaba de comuna, nada, no. Chávez hablaba de la necesidad cultural de la transformación. Cuando hablamos de la necesidad cultural, estamos hablando de los que van a bailar. No, por eso te estoy diciendo, cuando yo entienda, ¿y qué voy a discutir yo allí? ¿O qué voy a debatir yo allí? Yo voy a debatir los temas fundamentales que beneficien a la comuna en su momento. ¿Y cuáles son los temas fundamentales? Económico, político, social, ¿a través de qué? A través de transferencias de distintos tipos,
que yo creo que ese es el punto crucial de la comuna. Transferencia de poder, autogestión y reconocimiento como gobierno. Yo creo que si nosotros entendemos esas Y el tres reconocimiento entre los mismos voceros. y el reconocimiento y más allá, el reconocimiento de que el que está allí pertenece a un territorio y por lo tanto es comunero, porque a veces también nosotros dividimos esa base y entender que el otro día yo estoy hablando y me dijeron, no, yo creo que tú estás mal, pero es que lo dijo Jorge Arreaza también, entender que nosotros, los voceros que son elegidos, como dijiste, son elegidos y son reconocidos porque están estructurados jurídicamente, pasan a ser poder constituido, como pasa a ser constituido un concejal, un diputado, un legislador. Entonces, si nosotros entendemos la esfera y la distribución de poder a través de esos términos, nosotros ahí mejoramos. Pero entonces nosotros recibimos, y caemos en eso, recibimos a un concejal. No tenemos nada contra los concejales. No, nada. Le recibimos la directriz de una gobernanza, que la gobernanza la debería de dar el criterio, las ordenanzas de convivencias comunales, las ordenanzas económicas de la comuna, la tiene que realizar la comuna a través de los distintos mecanismos, porque el que tiene que implementar un gobierno económico comunal es la comuna. El que tiene que implementar un tema, el que tiene que crear un comité comunal deportivo es la comuna. El que tiene que iniciar la iniciativa, pues la autogestión. Es la autogestión. Ahora, te repito, si nosotros no entendemos y empezamos el reconocimiento hacia mí, que usted es concejal, yo soy vocero de la comuna, soy planificador, pertenezco al ejecutivo, lo que sea, pero soy elegido a través de esa base que, como dices tú, es directa. Y de paso creo que y si la vamos a llevar a porcentaje, creo que es más válida. ¿O no? Vamos a sacar cuenta. Porque yo no tengo piso como concejal, no tengo piso como alcaldesa, pero si la ley me exige que tengo un piso como consejo comunal de comuna, hasta donde tengo entendido, y corrijo, creo que es el 30%, ¿no? Del padrón electoral. Hay una modificación. Bueno, hay una modificación, pero sí tiene que haber un si hay un porcentaje que no existe para los demás cargos de elección, claro. Entonces, tengo todavía más reconocimiento, como dices tú, y de paso son los gobiernos de base, son los gobiernos que están día a día. Eso, entonces, es contradictorio que yo tenga una comisión de comuna o una comisión X, una comisión Y, el tema que yo dé una directriz a una comuna, que es gobierno. No tiene lógica. No tiene lógica. Entonces, lo que tiene lógica es las orientaciones que tú tienes que darle para que esa ya no sea un apéndice, porque lamentablemente nos hemos vuelto apéndice de un gobierno con otro gobierno. Entonces, hay un principio básico de la Constitución basado en el principio de república que dejó nuestro gran libertador Simón Bolívar, que es el tema de la independencia de poderes. Un poder nacional, estatal, municipal, y aquí tiene que ver el poder comunal. Estado estructurado así, cada quien con su responsabilidad dentro, que es lo que divide la responsabilidad de cada uno, el ámbito geográfico. En resumen, ámbito geográfico, lo nacional, lo macro, lo estatal, las distribuciones del Estado, aquí básicamente el Estado Carabobo, municipio Libertador, si vivimos en Valencia, los limítrofes del municipio de Valencia, la comunal, los limítrofes de la comuna, llámese la que se llame. Exacto. Los principios básicos. Esto no lo iba a meter, pero aquí
Una palabra de Hugo Chávez. Nosotros nos pasamos los 40, íbamos a grabar 45 minutos más que nos pasamos. Dice, a la hora de hacer una crítica, tengo que tocarlo, yo critico mucho. A la hora de hacer una crítica, uno tiene que estudiar mucho y conocer la materia para evitar los apresuramientos, las confusiones y muchas otras desviaciones. La verdadera crítica requiere mucho estudio y mucho pensar y estudiar. Debatir entre nosotros. Yo lo digo porque yo en una oportunidad, en una de las consultas, a mí me pareció que la idea no estaba, Muy bien. no me parecía. Muy clara. ¿Cómo se iba a ejecutar? Y yo, en el momento de la crítica, critiqué y lancé los golpes, pues. Y después que la cosa se dio, dije, coño, que estaba equivocado era yo. Sí, sí. Entonces, en esa misma línea, dice el comandante Chávez, un verdadero revolucionario asume que se discutió. Y esto lo dije la semana pasada con el tema de la ley de amnistía. Jonathan Cordero no estaba de acuerdo con la ley. Ya se aprobó, amén. Un verdadero revolucionario asume que se discutió, pero hay que tomar una decisión y avanzar, aun cuando yo siga haciendo la crítica constructiva siempre. Una cosa es eso y otra cosa es saltar la talanquera. Entonces, nosotros muchas veces también tenemos que reconocer que nos equivocamos. O sea, errar es de humanos. Y un verdadero revolucionario tiene que reconocer que se han cometido errores, que hay que hacer correcciones. Entonces, yo no sé si tú tienes algo más que decir por ahí. No, creo que bueno, hemos dado cuenta que tenemos un gran apasionamiento por el tema de la comuna. Y repito, no es un tema de que nosotros seamos unos especialistas en comuna, porque creo que el término lo empezamos a escuchar, yo lo empecé a escuchar en el 2009, con el término de la comuna, muchos años después después del lanzamiento de los primeros consejos comunales que se dieron, y toda esa construcción que se vino a través de la organización del poder popular. Pero sí, yo creo que ya es hora. Yo creo que nosotros tenemos que ir entendiendo, creo que tenemos una brecha muy grande entre lo que esas teorías, esas hipótesis muy hermosas que tuvo el comandante Chávez, la dejó en estas grandes documentaciones, empezando por el Libro Azul, donde creo que está establecido todo el tema de participación. Yo creo que el maestro Simón Rodríguez fue muy claro y dejó esas grandes enseñanzas. Hay una parte que es el tema de la República, que también Chávez lo plasmó en ese Libro Azul, el tema de cómo debe ser un gobierno. Y tenemos el tema también de la parte de la defensa integral dentro de los territorios, todo eso enfocado en la participación directa de la comuna. Pero yo termino insistiendo y diciendo, Jonathan, que es necesario el entendimiento y la transformación de lo que estamos hablando ahorita, que entendamos que es un socialismo real. La comuna es un socialismo real, donde tiene deberes, tiene normas, tiene derechos, y que es un gobierno que es establecido, que está allí, anual. A lo mejor la gente no lo dirá, que no está establecido en la Constitución directamente, pero creo que la Constitución es bastante clara en los sistemas. Tenga el artículo 5 y en los sistemas de participación, el sistema de soberanía. El vocero comunero tiene que entender que es gobierno. El que nosotros, los habitantes, somos comuneros de la comuna. Sí. Este discurso que estoy leyendo aquí se llama, le pusieron como título reformar y batallar por el socialismo. Es decir, reformar y batallar por el socialismo del 25 de agosto de 2007. En ese momento, bueno, Chávez estaba en la conformación del PSUV y estaba el proceso de la constituyente, bueno, de la reforma constitucional. Pero Chávez dice esta frase: que surjan las ideas. Esto es hablando del tema del momento, porque esto no es letra muerta. No, que surjan las ideas
el debate en los batallones, en los barrios, en los consejos comunales, las corrientes populares, las corrientes políticas de la izquierda, del centro y de la derecha. Y yo voy a cerrar con esta frase, ya, tengo como 3, 4 programas, cerramos con una frase al final. Dice Hugo Chávez acá: viva el debate, viva la crítica, a favor y en contra, y sobre todo entre nosotros. La crítica para fortalecer la propuesta. Es una propuesta integral. Así que, compañeros, compañeras, el 8 de marzo ya estamos en una fiesta electoral, el proceso de campaña. El 8 de marzo se llevará a cabo la primera consulta popular nacional 2026 a nivel nacional, donde los comuneros y comuneras, vecinos y vecinas, tienen la oportunidad de escoger los proyectos que consideren más beneficiosos para su comunidad. Estamos en fiesta electoral, Venezuela siempre está en fiesta electoral, ya vimos. Y más allá del resultado, es una victoria. Exacto, ya vimos ya cómo Chávez nos habla en el libro azul, las palabras del maestro señor Rodríguez, ya vimos acá en la geometría del poder, hemos revisado algunas cosas. Maduro nos dejó la consulta como legado. Exacto, aunque no se ha muerto, ¿no? No se ha muerto, es un legado, ya es un legado. Hicimos un resumen por ahí de algunas cositas que están pasando a nivel Tratando de internacional. Invitarlos a participar en la consulta, invitarlos a que den por ahí me gusta el video, agradecer el tiempo que dediquen a las personas que lo ven. Coméntenlo. Volvemos a repetir una vez más, no queremos hacernos viral, pero si pueden compartir el video, perfecto. Invitarlos al debate de las ideas, invitarlos a la participación popular, invitarlos al fortalecimiento de las distintas corrientes revolucionarias. La derecha, Unidad, centro y izquierda. Unidad y unidad dentro de la revolución, sabiendo que la unidad es diversa. Y en este momento Venezuela debe mantener la paz y la unidad dentro de nuestra patria. Y no se deje engañar por los misiles mediáticos a través de la guerra cognitiva. Henry Chávez, man, Gracias, un placer. Jonathan, de nuevo. Nos vemos en una siguiente oportunidad y esto fue y será Debatiéndonos.